es el último que va a entrar, ese número 3, Pendenciero, precisamente el favorito. Se retiran los auxiliares, ahora sí, ya todo preparado, los 10 dentro y los 10 fuera. Se da la salida a la cuarta carrera, 1900 metros la distancia para estos 10 participantes. Se pone inicialmente en cabeza el número 1, es Maser por el interior con chaquetilla blanca, es el número 5 de Seralfield, por fuera viene con fuerza a la aventura sudafricana. Seralfield y sudafricana, números 5 y 10 en primera posición, y van cabeceando, van a pasar en breve por el poste de meta por primera vez. Pasan ahora con el número 10 de sudafricana en primera posición. Primero el 10 sudafricana, segunda posición para Seralfield, Mantilla 5. En tercer lugar vemos al número 9, la Nava, se sitúa en tercera plaza. Cuarto, el número 1 es el Maser. Detrás de él, junto a su par ahora, viene el número 4, Ramala. Más atrás el número 7, Lucho de Lol, también uno de los favoritos. Y cerrando el grupo, el número 2, Avon Ferry, y descolgado galopa el número 8, Gamberro. Se va sudafricana, hay aventura, hay escapada, hay emoción. Ahí se va el número 10, sudafricana en primera posición, primero sudafricana, segunda plaza para el número 5, Seralfield. A su vez queda cortado el grupo, vas atrás 3 cuerpos, viene el grupo principal comandado ahora por el número 9, la Nava. Por dentro se quiere colar también el número 6, Colside. Es más el que le cuesta subir el ritmo. Desde atrás viene progresando de la última plaza para ser segundo el número 2, Avon Ferry. Girando ahora en la mitad de la curva en el Pardo, en primera posición el número 10, sudafricana. Primero el número 10, sudafricana. Segunda posición para el número 2, Avon Ferry. 10 y 2, primero y segundo. Tercero avanzará, abre hueco hacia el exterior para rematar el número 1, Smasher. Últimos 400 metros. Primero el número 10, sudafricana. Segunda plaza para el número 1, Smasher. Tercero es el número 2, Avon Ferry. Viene con fuerza Smasher. Viene rematando con mucha potencia. Va a coger a sudafricana. Se pone ahora en primera posición Smasher. Le pelea la victoria por el interior. Sudafricana se va primero, se va con fuerza, también remata por fuera. Más atrás el número 4, Ramala. Va a ganar el número 1, Smasher, el Maser con comodidad. Últimos 50 metros, gana con las manos abajo, mirando sobrado. Gana el número 1, es el Maser. Segunda posición para el número 10, sudafricana. En tercer lugar, el número 4, Ramala. Siendo cuarto el número 8, Gamberro. Ganó el número 1, Smasher, con la monta de Bakal Janacek. Victoria para la cuadra Caela, victoria para el preparador Román Martín Vidania. A pesar de llevar 63 kilos, el que más, con diferencia, que fue segundo sudafricana, llevaba 53, había 10 kilos de diferencia. Pudo con los rivales, con el peso, con la distancia, pudo con todos. Smasher, ganador de ley de esta cuarta carrera. Y ya saben, para la apuesta al Loto Turf hay que tener el número 1, es el Maser, que premia con 2.185.000 euros. Ganó Smasher con Bakal Janacek. Ahí tenemos, se vio encerrado en la curva e inteligentemente decidió abrirle al principio la recta. Encontró libre esos carriles centrales, lo trajo con limpieza, sobrepasó a Avon Ferry, que atacó anteriormente, y luego al puntero, a sudafricana, que fue quien animó la carrera, le puso emoción y cuanta, y no les dejó dormirse a ninguno de los que venía detrás. Ahí tenemos a Smasher con la monta de Bakal Janacek, y la repetición, como viene rematando al principio de la recta, se abre hacia el exterior, y cerradito, va sobrepasando a Avon Ferry primero. Con qué potencia, cómo tira las manos, estira el cuello, viene galopando con ganas, entregado, sincero. También da cuenta de sudafricana, mira para atrás el jockey Janacek, se guarda el látigo, ya sabe que a las manos, y dejándole llevar los últimos 10 metros, la victoria era suya, estaba asegurada. Meritoria victoria la del número 1, Smasher. Y este es el orden provisional de llegada de la cuarta carrera. Ganó el número 1, Smasher, con Bakal Janacek. Segundo, mantilla número 10, sudafricana Up, y la monta de José Luis Martínez. Tercero fue el 4, Ramala, con la monta de Jeremy Croqueviel. Siendo cuarto el 8, Gamberro, y la monta de Marino Gómez.